Nazismo y fascismo, ideologías totalitarias del siglo XX. Introducción. El siglo XX fue testigo del surgimiento de dos de las ideologías más destructivas de la historia moderna, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Ambos movimientos totalitarios transformaron radicalmente sus sociedades, llevaron al mundo a una guerra devastadora y dejaron un legado de horror que aún resuena en la memoria colectiva de la humanidad. Aunque compartían raíces ideológicas comunes, cada uno desarrolló características distintivas que los definieron como fenómenos históricos únicos. Contexto histórico y orígenes. El fascismo y el nazismo surgieron en el turbulento periodo de entreguerras, alimentados por la inestabilidad política, las crisis económicas y el descontento social que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Italia, aunque había luchado del lado vencedor, se sintió traicionada por los tratados de paz que no cumplieron sus expectativas territoriales. Esta victoria mutilada creó un caldo de cultivo para el resentimiento nacionalista que Benito Mussolini supo capitalizar cuando fundó los Fasci Italiani di Combattimento en 1919, tomando el poder definitivamente en 1922 mediante la Marcha sobre Roma. Alemania, por su parte, enfrentaba una situación aún más desesperada. El humillante Tratado de Versalles había impuesto reparaciones económicas asfixiantes, la pérdida de territorios y la culpabilidad exclusiva por la guerra. La hiperinflación de 1923 destruyó los ahorros de la clase media, y la Gran Depresión de 1929 sumió al país en el caos económico. En este contexto de desesperación, Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, encontraron audiencia para su mensaje de revanchismo, regeneración nacional y búsqueda de chivos expiatorios. Características ideológicas del fascismo. El fascismo italiano se caracterizó por un nacionalismo extremo que colocaba al Estado como la entidad suprema y absoluta. Mussolini proclamaba: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Una frase que resumía perfectamente la naturaleza totalitaria de su régimen. El fascismo rechazaba tanto el liberalismo democrático como el comunismo internacional, proponiendo una tercera vía basada en el corporativismo económico, donde las diferentes clases sociales debían colaborar bajo la dirección del Estado para el bien de la nación. El culto al líder carismático era fundamental. Mussolini se presentaba como Il Duce, el líder infalible que encarnaría la voluntad nacional. El militarismo y la glorificación de la violencia eran componentes esenciales de la ideología fascista, que veía en la guerra un instrumento de purificación nacional y expansión imperial. El régimen intentó recrear la grandeza del Imperio Romano, adoptando símbolos como el fascio litorio y embarcándose en aventuras coloniales en Etiopía y Albania. Características ideológicas del nazismo. El nazismo compartía muchos elementos con el fascismo italiano, pero los llevó a extremos mucho más radicales y añadió componentes únicos que lo convirtieron en una ideología particularmente letal. El elemento distintivo del nazismo fue su racismo biológico sistemático, basado en la supuesta superioridad de la raza aria y la inferioridad de otros grupos, especialmente los judíos, que eran considerados una amenaza existencial para la pureza racial alemana. El antisemitismo nazi no era meramente cultural o religioso, sino que se fundamentaba en pseudociencia racial que clasificaba a los seres humanos en jerarquías biológicas inmutables. Esta ideología condujo directamente al Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos europeos, junto con millones de romaníes, eslavos, discapacitados, homosexuales y otros grupos considerados indeseables. El concepto de Lebensraum o espacio vital justificaba la expansión territorial hacia el este de Europa, donde la población eslava sería esclavizada o eliminada para dar paso a la colonización alemana. El Führerprinzip o principio del líder establecía una jerarquía absoluta con Hitler en la cúspide como autoridad indiscutible. El darwinismo social aplicado a las relaciones internacionales justificaba la conquista y la dominación como derechos naturales de los pueblos superiores.
El revanchismo y el rechazo al Tratado de Versalles alimentaban un militarismo agresivo que buscaba no solo restaurar la grandeza alemana, sino establecer un imperio de 1000 años. Métodos de control totalitario. Tanto el fascismo como el nazismo desarrollaron sofisticados aparatos de control social que penetraban todos los aspectos de la vida cotidiana. La propaganda era un instrumento fundamental, y ambos regímenes comprendieron el poder de los medios masivos modernos. En Alemania, Joseph Goebbels dirigió un ministerio de propaganda que controlaba prensa, radio, cine y artes, creando una realidad alternativa que glorificaba al régimen y demonizaba a sus enemigos. El terror estatal era sistemático y omnipresente. En Italia, la Obra, policía secreta fascista, y las escuadras paramilitares reprimían la oposición. En Alemania, las SS de Heinrich Himmler y la Gestapo crearon un estado policial donde la delación era común y cualquier disidencia podía resultar en tortura, campos de concentración o ejecución. El adoctrinamiento comenzaba desde la infancia, con organizaciones juveniles como la Juventud Hitleriana y la Ópera Nacional Evalilla, que moldeaban las mentes jóvenes según los valores del régimen. Políticas económicas y sociales. Ambos regímenes implementaron economías dirigistas que rechazaban el capitalismo liberal, sin adoptar la propiedad estatal total del comunismo. El fascismo italiano promovió el corporativismo, organizando la economía en corporaciones que supuestamente representaban tanto a trabajadores como a empleadores, aunque en realidad estaban subordinadas al Estado. El nazismo mantuvo la propiedad privada pero ejerció un control férreo sobre la producción, orientando toda la economía hacia el rearme y la preparación para la guerra. La movilización de las masas era crucial. Ambos regímenes organizaron manifestaciones masivas, desfiles militares y eventos públicos diseñados para crear una sensación de unidad nacional y poder colectivo. La arquitectura monumental, como los proyectos de Albert Speer en Alemania o el Eur en Roma, buscaba inspirar asombro y reflejar la grandeza del régimen. Expansionismo y guerra. El militarismo inherente a ambas ideologías condujo inevitablemente a la guerra. Italia invadió Etiopía en 1935, intervino en la Guerra Civil Española, 1936-1939, apoyando a Franco, y posteriormente atacó Albania y Grecia. Alemania fue mucho más agresiva, remilitarizando Renania en 1936, anexando Austria y los Sudetes en 1938, invadiendo Polonia en 1939, desencadenando la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente conquistando gran parte de Europa continental. La alianza entre Hitler y Mussolini, formalizada en el Pacto de Acero de 1939 y expandida con el eje Roma-Berlín-Tokio, representaba la cooperación entre regímenes fascistas que compartían objetivos expansionistas y antidemocráticos. Sin embargo, esta alianza siempre fue asimétrica, con Alemania dominando claramente sobre su socio italiano, cuyo ejército demostró ser mucho menos efectivo en el campo de batalla. Caída y legado. Ambos regímenes terminaron en ruina total. Italia comenzó a desmoronarse tras las derrotas militares en el norte de África y la invasión aliada de Sicilia en 1943. Mussolini fue depuesto, brevemente reinstalado por Alemania en un estado títere en el norte, y finalmente ejecutado por partisanos italianos en abril de 1945. El régimen nazi sobrevivió hasta mayo de 1945, cuando Alemania se rindió incondicionalmente tras el suicidio de Hitler, dejando tras de sí un continente devastado y el horror del Holocausto. El legado de estos regímenes es una advertencia permanente sobre los peligros del totalitarismo, el nacionalismo extremo, el racismo y la demagogia. La Segunda Guerra Mundial causó entre 70 y 85 millones de muertes, la destrucción de ciudades enteras y traumas generacionales. El Holocausto representa el ejemplo más extremo de genocidio industrial en la historia humana. Conclusión. El fascismo y el nazismo representan dos manifestaciones del totalitarismo de extrema derecha, que aprovecharon las debilidades de las democracias liberales en el período de entreguerras. Aunque compartían elementos comunes,
como el rechazo a la democracia, el culto al líder, el militarismo y el uso sistemático de la violencia. El nazismo se distinguió por su racismo biológico extremo y su ambición genocida sin precedentes. Estudiar estos regímenes no es solo un ejercicio histórico, sino una necesidad para comprender cómo sociedades civilizadas pueden descender hacia la barbarie cuando se abandonan los valores democráticos, se abrazan ideologías excluyentes y se permite que el miedo y el resentimiento dominen el discurso político. La vigilancia constante contra el surgimiento de movimientos autoritarios, el respeto por los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas siguen siendo imperativos en el siglo XXI para evitar que la historia se repita.